La luz de la tarde se filtraba suavemente por la ventana de la cocina, dibujando patrones dorados sobre la mesa de madera. Elena, con sus manos surcadas por años de trabajo y cariño, sostenía una tablet que su hijo, Marcos, le había puesto delante. Sus ojos, acostumbrados a las letras impresas de los libros y periódicos, se esforzaban por descifrar el texto minúsculo y la interfaz brillante. «Solo firma aquí, mamá», le había dicho Marcos con esa sonrisa tranquilizadora que siempre la había derretido. La voz de su hijo era la melodía más dulce para ella, un eco de la fe y el amor incondicional que había depositado en él desde su primer aliento. Era un contrato digital, un trámite moderno que, según él, simplificaría algunas gestiones bancarias, le permitiría recibir la pensión más rápidamente y organizar sus pagos de servicios sin tener que ir cada mes al banco. Para Elena, la burocracia digital era un laberinto confuso, un mundo de contraseñas y aplicaciones que la dejaban exhausta y con un regusto amargo de impotencia. Siempre había confiado ciegamente en Marcos para estas cosas. Su hijo era su ancla en el océano digital, su intérprete de ese idioma incomprensible. No había razón para dudar. ¿O sí? La pluma digital de Marcos se deslizó con facilidad por la pantalla, guiando su dedo, y en cuestión de segundos, la firma de Elena apareció, un trazo irregular y tembloroso en contraste con la pulcra caligrafía digital. No leyó las condiciones, no preguntó los detalles, confió, completamente. Era un acto de amor, de esa confianza inquebrantable que solo una madre puede depositar en su hijo, la misma que había sentido cuando le enseñó a andar, sabiendo que, a pesar de las caídas, él siempre se levantaría. Marcos le había asegurado que todo estaba en orden, que era una simple actualización para su comodidad. Y Elena, aliviada de no tener que lidiar con más papeles o visitar el banco, le dio un beso en la mejilla, sintiendo un calor familiar y la certeza de que su hijo siempre buscaría su bienestar. Esa tarde, el sol siguió su curso, y con él se puso también la inocencia de una confianza ciega, abriendo paso a una sutil, casi imperceptible, corriente de inquietud que aún no sabía nombrar. Pero la semilla ya estaba plantada, esperando el momento justo para germinar y mostrar su verdadera naturaleza, desvelando una verdad que desafiaría no solo su cuenta bancaria, sino los cimientos mismos de su relación. Los primeros indicios fueron tan leves que Elena los achacó a su propia distracción, o quizás a la ineludible marcha del tiempo que, según ella, estaba empezando a jugarle malas pasadas a su memoria. Pequeñas sumas que no cuadraban en su cuaderno de gastos, un recibo de la luz que parecía más alto de lo habitual, una compra en el supermercado que, al revisar la cuenta, no coincidía exactamente con lo que recordaba haber gastado. Eran detalles nimios, borrones en el gran cuadro de su vida cotidiana, y ella, con la sabiduría de los años, prefería ignorar lo que no entendía, confiando en que se resolvería solo o que simplemente era un error suyo. Después de todo, Marcos había prometido que este nuevo sistema digital simplificaría todo. Cuando le preguntó a su hijo sobre estas pequeñas discrepancias, él le restó importancia con una sonrisa, culpando a pequeños fallos del sistema o a la burocracia bancaria que a veces tardaba en actualizarse. Elena, con un suspiro, aceptó sus explicaciones. ¿Cómo no iba a hacerlo? Marcos era el experto, el que entendía el mundo moderno. La rutina de Elena se había visto alterada por una sensación extraña. Al revisar su saldo en el cajero automático, notaba que la cifra era consistentemente más baja de lo que esperaba, una diferencia que ya no podía atribuir a pequeños errores o a su memoria falaz. Las mañanas de jueves, cuando solía ir al mercado y permitirse algún pequeño capricho, empezaron a ser menos indulgentes. Sacaba menos dinero, sentía la necesidad de ser más cautelosa, algo que la contrariaba profundamente porque siempre había sido una mujer previsora con sus ahorros. ¿Era la inflación? ¿Había cambiado alguna condición de su pensión? Las preguntas sin respuesta se acumulaban en su mente, como nubes grises en un día soleado. Cuando volvió a hablar con Marcos, él sugirió que tal vez ella estaba gastando más de lo que creía, o que quizás los precios habían subido de forma desproporcionada. Sus palabras,
aunque bien intencionadas en apariencia, no lograron disipar la creciente sombra de la duda que empezaba a cernirse sobre ella. La inquietud de Elena comenzó a transformarse en una leve ansiedad, una constante punzada en el estómago. Decidió que era hora de tomar las riendas, a su manera. Con su libreta de ahorros en mano y su bolígrafo, se sentó en la mesa de la cocina, dispuesta a llevar un registro minucioso de cada céntimo. Anotaría cada ingreso, cada gasto, cada transacción, con la meticulosidad que había caracterizado su vida. Pero incluso con este nuevo método, los números seguían sin cuadrar. Había retiros, pequeños al principio, luego medianos, que no reconocía. No eran sus compras habituales, ni los recibos domiciliados. Eran movimientos extraños, como si alguien más estuviera accediendo a su dinero. La idea la asaltó con la fuerza de un golpe. ¿Podría ser un robo? ¿Una estafa digital de esas que salían en las noticias? El miedo se apoderó de ella, una emoción que hacía mucho tiempo no sentía con tanta intensidad. Se acordó del contrato digital que había firmado con Marcos. ¿Podría tener algo que ver? La conexión era vaga, casi imperceptible, pero la semilla de la desconfianza empezaba a germinar en el terreno fértil de su preocupación. La noche se hizo larga para Elena. Repasó una y otra vez los números, las fechas, buscando alguna explicación lógica que le permitiera desterrar la sombra de la sospecha que la acechaba. La libreta de ahorros, antes un símbolo de seguridad y estabilidad, ahora parecía un diario de pérdidas inexplicables. Las pequeñas extracciones se habían vuelto más frecuentes y la suma total comenzaba a ser alarmante. Su corazón se encogió. Era el fruto de toda una vida de trabajo, de privaciones, de ese constante pensar en el futuro. No era solo dinero, era su autonomía, su seguridad, su paz mental. Cuando Marcos llegó al día siguiente, Elena, con voz temblorosa, le puso la libreta delante. «Hijo, ¿qué está pasando aquí? Hay dinero que falta, y no entiendo por qué. ¿Recuerdas aquel contrato que firmé contigo? ¿Podría estar relacionado con esto?» Marcos palideció. Su sonrisa habitual se desvaneció, reemplazada por una expresión de nerviosismo que Elena no había visto en él desde que era un adolescente. Marcos balbuceó algunas excusas, intentando desviar el tema, pero la firmeza en la mirada de Elena no le permitió escapar. «Dime la verdad, hijo. Dime qué has hecho», dijo ella, su voz apenas un susurro que contenía la fuerza de un torrente. Era una súplica, pero también una demanda. Marcos bajó la mirada, incapaz de sostenerla de su madre. La verdad, dura y dolorosa, comenzó a emerger a borbotones. Había tenido problemas financieros, deudas acumuladas por malas decisiones de inversión, la presión de mantener una imagen de éxito que no se correspondía con la realidad. Ese contrato digital no era una simple actualización bancaria. Era un complejo acuerdo de préstamo o una línea de crédito que él había orquestado, utilizando la cuenta de su madre como aval, creyendo que podría devolver el dinero antes de que ella se diera cuenta. Las pequeñas extracciones eran para cubrir intereses o pagos urgentes, pero la situación se había descontrolado. Él, cegado por la desesperación y la vergüenza, había subestimado el riesgo, confiando en su capacidad para manejar la situación. La revelación cayó sobre Elena como una losa fría y pesada. No era solo la pérdida económica lo que le dolía, sino la fractura de la confianza, el agrietamiento de la imagen de su hijo. Marcos, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, el joven en quien había depositado toda su fe, le había ocultado una verdad devastadora. Las palabras no salían de su boca, solo un nudo en la garganta y un vacío en el pecho. Marcos, entre lágrimas, intentó explicar su desesperación, la presión, el pánico de sus propias deudas. No era maldad, dijo, sino una serie de errores encadenados, un intento desesperado por salir de un agujero que se hacía más y más profundo. Pero para Elena, la explicación era un mero eco lejano. La sensación de ser utilizada, de ver su patrimonio, su seguridad, evaporarse por una decisión ajena, la dejó sin aliento. El silencio en la cocina era espeso, cargado de arrepentimiento, de dolor y de una tristeza que parecía no tener fin. El conflicto no era solo sobre el dinero, era sobre la verdad. Elena se sentía traicionada no por la cantidad, sino por el engaño.
¿Cómo podía alguien que amaba tanto hacerle esto? La imagen del «solo firma aquí, mamá» se repetía en su mente, ahora teñida de un cinismo que le helaba la sangre. Su hijo, su propio hijo, la había despojado de algo más valioso que el oro: su paz. Marcos, por su parte, se veía a sí mismo como un fracasado, un hijo indigno. Su intención, juraba, nunca fue hacerle daño, sino salir de un atolladero con una solución rápida que se volvió una pesadilla. El peso de su culpa era insoportable, pero también sentía una especie de resentimiento hacia su madre por su aparente falta de comprensión de su desesperación. Un torbellino de emociones complejas, humanas, demasiado humanas, se desató en la pequeña cocina. La confianza se había roto, y con ella un pedazo fundamental de su relación, dejándolos a ambos en un terreno inestable y desconocido. La noticia, inevitablemente, se extendió entre los hermanos de Marcos y los demás miembros de la familia. Las reacciones fueron variadas: un mosaico de compasión por Elena, indignación hacia Marcos y una profunda tristeza por la fractura familiar. Algunos hermanos, protectores de su madre, exigieron explicaciones y soluciones inmediatas, exacerbando la tensión. Otros, quizás con sus propios problemas ocultos, intentaron mediar, buscando atenuar la gravedad de la situación o minimizando la responsabilidad de Marcos. La casa de Elena, antes un refugio de paz y armonía, se convirtió en un campo de batalla emocional, donde las palabras se disparaban como dardos, hiriendo viejas heridas y abriendo nuevas. Elena, en medio de la tormenta, se sentía aún más sola. Observaba a sus hijos, sus rostros distorsionados por la ira o la preocupación, y se preguntaba cómo había llegado a este punto. Su corazón de madre se debatía entre la indignación por la traición y el dolor por ver a su propio hijo hundirse en la miseria de sus decisiones. La burocracia bancaria y legal se erigió como un muro infranqueable. Elena, acompañada por uno de sus hermanos, intentó navegar por el laberinto de formularios, números de referencia y tecnicismos legales. Usted firmó. El contrato es vinculante. Necesitamos pruebas de coacción. Cada frase era una puñalada, un recordatorio de su propia ingenuidad y de la astucia con la que Marcos había manejado la situación. La sensación de impotencia era abrumadora. Las lágrimas acudieron a sus ojos más de una vez, no solo por el dinero, sino por la humillación, por la vulnerabilidad expuesta ante extraños que solo veían un caso más en sus expedientes. Marcos, presionado por la familia, intentó ayudar a desenmarañar la situación, pero su conocimiento de los detalles del contrato era, sorprendentemente, vago o convenientemente olvidado. O quizás la vergüenza le impedía recordar. Parecía genuinamente abrumado por la escala de su error y por el daño que había causado. Este dolor, sin embargo, no reparaba el daño. Cada día era una batalla. Elena se negaba a aceptar la derrota. No era solo por el dinero, que era una cantidad considerable y el fruto de toda su vida, sino por el principio, por la justicia, por la dignidad. No podía permitir que la situación quedara así, que un acto de confianza se convirtiera en un despojo. Empezó a buscar ayuda fuera del círculo familiar. Una amiga le habló de una asociación de consumidores que ofrecía asesoramiento gratuito a personas mayores. Otra le recomendó a un abogado joven especializado en derecho digital, que quizás podría encontrar alguna fisura en el contrato. Fue un paso difícil para Elena, acostumbrada a la discreción y a resolver sus problemas en privado. Pero la magnitud del daño la empujaba a actuar. No quería ser una víctima, quería ser una superviviente, quería entender, quería luchar. Y en esa búsqueda, en ese pequeño acto de rebeldía, empezó a redescubrir una fuerza interior que creía haber perdido. Las visitas a la Asociación de Consumidores se convirtieron en un rayo de esperanza. Allí, en un pequeño despacho con olor a papeles viejos, Elena encontró una aliada en una asesora joven y empática llamada Laura. Laura la escuchó con atención, sin juzgar, y le explicó los vericuetos de los contratos digitales, las cláusulas abusivas, la importancia del consentimiento informado, especialmente en personas mayores. Elena empezó a entender que no estaba sola, que muchos otros habían caído en trampas similares, a menudo orquestadas por familiares. Le proporcionaron ejemplos,
estrategias y la alentaron a seguir adelante. La lucha era ardua, pero no imposible. La fe de Elena, que había estado tan maltrecha, comenzó a reconstruirse, ladrillo a ladrillo, alimentada por la solidaridad y el conocimiento. Cada pequeña victoria, cada papel revisado, cada llamada telefónica era un paso hacia adelante. Sentía que recuperaba un poco de control sobre su propia vida, sobre su destino. El joven abogado, el doctor Fuentes, también aportó una nueva perspectiva. Con su lenguaje técnico y su mente aguda, desmenuzó el contrato digital que Marcos había presentado. Encontró cláusulas ambiguas, letra pequeña confusa y una clara falta de información detallada sobre las implicaciones financieras para Elena. Argumentó que el consentimiento de Elena, una persona mayor con limitada alfabetización digital, no había sido verdaderamente informado, lo que podría invalidar ciertos aspectos del acuerdo. Esta revelación fue un bálsamo para el alma de Elena. No era solo su culpa, no era solo su ingenuidad. Había elementos legales, fallas en el proceso que podían ser explotadas. La esperanza de recuperar algo, si no todo, comenzó a brillar con más intensidad. Aunque el camino sería largo y costoso, la posibilidad de justicia se asomaba en el horizonte. Y con ello, una dosis de empoderamiento que Elena no esperaba. La de una mujer mayor desafiando un sistema que parecía diseñado para abrumarla. Mientras Elena se adentraba en el laberinto legal, Marcos experimentaba su propio infierno personal. La presión familiar, la vergüenza, el remordimiento lo consumían. Había perdido su empleo debido a la distracción y al estrés, y sus deudas, lejos de desaparecer, se habían multiplicado. No dormía, había adelgazado. El arrepentimiento era una carga pesada sobre sus hombros, y la imagen del rostro de su madre, herido y decepcionado, lo perseguía en cada momento de lucidez. Empezó a acudir a un grupo de apoyo para personas con problemas de deudas, donde, por primera vez, pudo hablar abiertamente de sus errores sin sentirse juzgado. Se dio cuenta de que no era el único que había caído en la trampa de aparentar lo que no era, de buscar soluciones rápidas a problemas complejos. Esta experiencia, aunque dolorosa, fue un primer paso hacia la honestidad consigo mismo, hacia la búsqueda de una verdadera redención, una que no solo reparara el daño económico, sino también el daño moral y emocional causado. La batalla legal fue una montaña rusa de emociones. Hubo momentos de euforia cuando el doctor Fuentes encontraba una nueva estrategia, y momentos de desolación cuando los abogados de la otra parte presentaban argumentos sólidos que parecían derrumbar sus esperanzas. Elena aprendió el significado de audiencia preliminar, pruebas periciales y mediación. Cada palabra, cada trámite, era un nuevo aprendizaje, una lección de resiliencia. Descubrió que tenía una voz, que su historia importaba. Contar su experiencia ante un juez o un mediador no era fácil, pero lo hacía con una dignidad y una convicción que sorprendía a todos, incluso a su propio abogado. Ya no era la mujer ingenua que firmaba sin preguntar. Era una mujer que había sido herida, pero que se negaba a ser silenciada. Esta transformación personal era, en cierto modo, tan valiosa como la posible recuperación de su dinero, demostrando que incluso en la adversidad más profunda, el espíritu humano puede encontrar un camino para crecer. En un giro inesperado, durante una de las sesiones de mediación, Marcos, visiblemente demacrado pero con una nueva determinación en su mirada, se presentó. No había sido fácil para él. Enfrentar a su madre y a la familia de nuevo era una tortura, pero sentía que era un paso esencial en su camino hacia la redención. Lloró, pidió perdón, no solo por el dinero, sino por la traición, por el dolor que había causado. Explicó, con una honestidad brutal, la espiral de deudas, la vergüenza, la desesperación que lo había llevado a tomar una decisión tan errónea. No justificó sus acciones, simplemente las explicó, buscando comprensión, no absolución. Elena, al verlo tan vulnerable, sintió un pellizco en el corazón. La furia, que había sido su compañera durante tantos meses, se dio paso a una tristeza profunda, pero también a un atisbo de compasión. Ver a su hijo tan destrozado, tan arrepentido, era casi tan doloroso como la traición original.
Este momento de vulnerabilidad compartida marcó un antes y un después en su proceso de curación. La mediación progresó, con Marcos colaborando activamente para desentrañar los detalles del contrato y las transacciones. Su conocimiento interno, ahora despojado de engaños, resultó ser invaluable para el doctor Fuentes. No se trataba de una victoria total, no había una varita mágica para borrar el pasado, pero se logró un acuerdo. La entidad financiera, al ver las irregularidades en el proceso de consentimiento y la falta de transparencia, aceptó devolver una parte significativa de los fondos, no la totalidad, pero sí una suma que permitía a Elena recuperar una estabilidad económica. Marcos, por su parte, se comprometió a un plan de pagos estricto para devolver el resto del dinero que había usado, trabajando en 2 empleos y con un presupuesto férreo. Era una resolución agridulce. El dinero no era todo, pero la justicia, al menos parcial, y la promesa de enmienda de su hijo comenzaron a sanar las heridas más profundas. El camino hacia la recuperación financiera fue paralelo al camino hacia la reconciliación. No fue una amnistía instantánea. La confianza rota tardaría años en reconstruirse si es que alguna vez lo hacía por completo. Pero Elena, con una sabiduría que solo la adversidad puede conferir, entendió que el perdón no era un acto que liberaba al otro, sino a uno mismo. No olvidó el dolor, pero decidió no vivir anclada en el resentimiento. Vio el arrepentimiento genuino en Marcos, su esfuerzo diario por enmendar sus errores, y eso fue un comienzo. Él, a su vez, empezó a ayudar a su madre de una manera nueva, más allá de los trámites bancarios. Le enseñó a usar la tablet de forma segura, a identificar estafas, a leer los términos y condiciones de cualquier acuerdo digital. Le dio herramientas, no solo soluciones. Elena, con su nueva destreza digital, se convirtió en una defensora de otras personas mayores, compartiendo su historia y aconsejando sobre los peligros del mundo digital. Su experiencia dolorosa se transformaba, lenta pero constantemente, en una fuente de fortaleza. Elena encontró una nueva misión, un propósito que trascendía su propia recuperación. Se unió a la Asociación de Consumidores que la había ayudado, convirtiéndose en una voluntaria activa. Hablaba en centros de mayores, en reuniones vecinales, en pequeños talleres sobre alfabetización digital para mayores. Su historia, contada con la autenticidad de quien ha vivido el dolor y la superación, resonaba profundamente en su público. No firmen sin entender, por favor, les decía, su voz cargada de la emoción de la experiencia vivida. La confianza es un tesoro, pero el conocimiento es su escudo más fuerte. Su testimonio no era de una víctima, sino de una sobreviviente, de una mujer que había encontrado su voz y su poder en medio de la adversidad. Marcos, con el tiempo, también comenzó a acompañarla a algunas de estas charlas, compartiendo su perspectiva como el hijo que había cometido un error, ofreciendo su experiencia como advertencia y como ejemplo de que la redención es posible. La relación entre Elena y Marcos se reconstruyó sobre cimientos diferentes, más sólidos y honestos. Ya no era la confianza ciega de antaño, sino una confianza ganada con esfuerzo, con transparencia y con el reconocimiento mutuo de las imperfecciones humanas. Marcos se convirtió en un hijo más maduro, más consciente de sus responsabilidades y de las consecuencias de sus actos. Había aprendido que el amor no da licencia para el engaño y que la desesperación no justifica la traición. Elena, por su parte, no solo recuperó parte de su dinero, sino algo mucho más valioso: su autonomía, su voz y su fe en su propia capacidad para superar cualquier obstáculo. Miraba a Marcos y, aunque el dolor de la traición nunca desaparecería por completo, veía a un hombre que estaba haciendo todo lo posible por enmendarse, y eso era un bálsamo para su alma. La vida, como siempre, no había ofrecido un final de cuento de hadas, sino una resolución honesta, compleja y profundamente humana. La historia de Elena se convirtió en un faro para muchos. En el centro cívico, rodeada de caras atentas y arrugadas, con sus ojos llenos de sabiduría y una sonrisa serena, Elena compartió una de sus reflexiones más profundas. El dinero puede recuperarse o no, dijo, haciendo una pausa para que sus palabras calaran. Pero la paz mental, la dignidad, eso no tiene precio.
Y eso, uno lo recupera cuando decide no quedarse anclado en la amargura, sino en el aprendizaje. Su mensaje no era de lamento, sino de empoderamiento. Animaba a todos a hacer preguntas, a buscar información, a no temer pedir ayuda cuando algo no se entiende. En este mundo digital, nadie debe sentirse solo o ignorante, insistía. Era una invitación a la acción, a protegerse a sí mismos y a los demás de los peligros ocultos en la letra pequeña de la modernidad. Su voz, que un día fue apenas un susurro de preocupación, ahora resonaba con la autoridad de quien ha caminado por la oscuridad y ha encontrado la luz. El canal de televisión local se interesó por la historia de Elena, viéndola como un testimonio poderoso sobre los desafíos de la tercera edad en la era digital y la importancia de la educación. Elena aceptó aparecer en el programa, con una condición: Marcos también debía estar presente. Era un paso más en su camino hacia la completa sanación, una demostración pública de que la reconciliación era posible, aunque imperfecta. Sentados uno junto al otro, ante las cámaras, contaron su historia con una sinceridad que conmovió a la audiencia. Marcos habló de su vergüenza y de su arrepentimiento, de cómo su desesperación lo llevó por un camino oscuro. Elena habló de la traición, del dolor, pero también de la fuerza que encontró para luchar y perdonar. La imagen de madre e hijo, juntos, enfrentando su pasado con honestidad, fue un testimonio del poder del amor y la resiliencia. No era solo una historia sobre un contrato. Era una historia sobre la condición humana en su forma más cruda y a la vez más esperanzadora. Después de la emisión del programa, Elena y Marcos recibieron innumerables mensajes de apoyo. Muchas personas se identificaron con su experiencia, revelando sus propias historias de engaños familiares o de estafas digitales. Elena se dio cuenta de que su caso no era aislado, sino un reflejo de una problemática social más amplia: la necesidad de proteger a los mayores de la complejidad del mundo digital y a veces de sus propios seres queridos se hizo más evidente que nunca. Este reconocimiento público les brindó una plataforma aún mayor para su causa. Ya no eran solo Elena y Marcos, sino un símbolo de la lucha por la justicia, la transparencia y la educación en el ámbito digital. La adversidad, que en un principio parecía un final, se había transformado en un nuevo comienzo, en una oportunidad para marcar la diferencia en la vida de otros, demostrando que incluso de las cenizas del engaño puede surgir una llama de propósito y esperanza. Con el tiempo, Marcos no solo cumplió con sus pagos, sino que se convirtió en un firme defensor de la ética digital. Había aprendido la lección de la manera más difícil y ahora dedicaba parte de su tiempo a asesorar a pequeñas empresas y particulares sobre ciberseguridad y la lectura crítica de contratos online. Utilizaba su propia experiencia como ejemplo, advirtiendo sobre los peligros de la letra pequeña y la importancia de la transparencia. Su transformación era palpable, no solo en su comportamiento, sino en la paz que irradiaba. Ya no era el joven ambicioso y desesperado, sino un hombre humilde, comprometido y con un fuerte sentido de la responsabilidad. La redención, para él, no había sido un solo acto, sino un proceso continuo de aprendizaje, de servicio y de reconstrucción de su propia integridad. Y en cada consejo que daba, recordaba el rostro de su madre, la mujer que, con su perdón y su fuerza, le había mostrado el camino de regreso. Elena, por su parte, se sentía más fuerte que nunca. Su mente, antes reacia a la tecnología, ahora la abrazaba con una curiosidad renovada. Aprendió a usar su teléfono inteligente para videollamadas con sus nietos, a buscar información en Internet e incluso a gestionar sus propias cuentas bancarias online, aunque siempre con una precaución que la experiencia le había enseñado. Cada clic, cada nueva aplicación dominada, era una pequeña victoria personal. Se sentía empoderada, no solo por haber superado un revés, sino por haber adquirido nuevas habilidades que la conectaban aún más con el mundo. Ya no era la abuela analógica, sino una mujer de su tiempo, una pionera que demostraba que la edad no es una barrera para el aprendizaje y el crecimiento. Su vida era un testimonio vibrante de que la resiliencia es el verdadero motor del espíritu humano y que la curiosidad es una fuente inagotable de juventud.
Los nietos de Elena, que habían sido testigos del dolor y la reconciliación, aprendieron una valiosa lección de sus abuelos. Vieron la importancia de la honestidad, la complejidad del perdón y la fortaleza de los lazos familiares. La historia de la abuela Elena y el tío Marcos se convirtió en una especie de fábula moderna en la familia, no para avergonzar, sino para enseñar. Les inculcó la necesidad de ser críticos con la información digital, de no confiar ciegamente y de siempre priorizar la verdad y la lealtad en las relaciones personales. Los niños, con la inocencia y la perspicacia de su edad, entendieron que el vacío en mi cuenta no fue solo económico. Fue un abismo que me engulló, amenazando con llevarse mi identidad, mis recuerdos, mi propia valía. Hubo días en los que levantarme de la cama era una proeza titánica, un acto de voluntad pura contra la marea de la vergüenza y el arrepentimiento. Las mañanas se sentían más frías, la luz del sol más tenue, como si el mundo mismo se hubiese solidarizado con mi oscuridad interna. La pregunta constante, martilleando en mi cabeza, ¿cómo pude ser tan ingenua? Y la respuesta, dolorosa y persistente, era que confié en la persona que menos pensé que me fallaría. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con petrificarme, un pequeño chispazo de orgullo, de esa vieja fuerza que siempre me había caracterizado, empezó a pugnar por salir a la superficie. Era una voz diminuta, casi inaudible al principio, que me recordaba la mujer que fui, la madre que siempre luchó por los suyos, la persona que nunca se rindió ante los embates de la vida. Esta voz me susurraba que aún quedaba algo por lo que luchar, no solo por mí, sino por el principio de justicia y por todas las madres que, como yo, podrían verse en una situación similar. Y así, en medio de la penumbra, una decisión silenciosa y firme comenzó a formarse en mi corazón. Una promesa de que esta historia no terminaría con mi derrota, sino con un nuevo comienzo. El camino sería arduo, lo sabía, pero la alternativa era dejarme consumir. Y eso, simplemente, no era una opción para mí. Esa pequeña chispa, esa decisión nacida de la adversidad, fue el primer paso en un viaje de reconstrucción que se extendió mucho más allá de lo económico. Comencé a investigar, a leer, a informarme sobre el mundo digital que tan ajeno me había resultado y que ahora se revelaba como un campo minado. Participé en talleres, me uní a grupos de apoyo para víctimas de fraudes y estafas, y lo más importante, empecé a compartir mi historia. Al principio, la vergüenza era un velo que me costaba descorrer, pero cada vez que alzaba la voz, encontraba no solo consuelo, sino también una sorprendente fortaleza en la solidaridad de otros. Descubrí que no estaba sola, que muchas personas mayores habían caído en trampas similares, y que la vulnerabilidad digital no era un signo de debilidad personal, sino un reflejo de una brecha generacional que se estaba explotando. Mi objetivo ya no era solo recuperar lo perdido, sino transformar mi dolor en un catalizador para el cambio, en una advertencia y en un faro para otros. Entendí que la resiliencia no es la ausencia de heridas, sino la capacidad de sanarlas y usarlas como una armadura. No se trataba de olvidar lo sucedido, sino de integrarlo en mi narrativa, convirtiéndome en una voz que defendiera la importancia de la educación y la precaución en el entorno digital. Hoy miro atrás y veo a la mujer que fui, y a la mujer en la que me he convertido. Las cicatrices permanecen, sí, pero no como marcas de mi derrota, sino como testimonios de mi capacidad de superación. Mi cuenta bancaria no volvió a ser la misma de antes de aquel fatídico acuerdo digital, pero mi espíritu sí, y de una forma mucho más rica y robusta. Aprendí que la verdadera seguridad no reside solo en un PIN o en una contraseña, sino en el conocimiento, en la desconfianza saludable y, sobre todo, en la conexión humana que nos permite pedir ayuda y aprender de las experiencias de los demás. Esta experiencia me enseñó que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, nos ofrece oportunidades para crecer, para redefinirnos y para encontrar un propósito más elevado. No hay vergüenza en ser vulnerable. La vergüenza reside en quedarse anclado en ella. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, o si conoces a alguien que podría estarlo, recuerda mi historia. No subestimes el poder de una firma,
ni la complejidad del mundo digital. Pero tampoco subestimes tu propia fuerza para levantarte, para aprender y para inspirar. Comparte este mensaje, habla con tus seres queridos, y si te sientes identificado o necesitas un espacio para hablar de tu propia experiencia, te animo a dejar tu comentario o a buscar apoyo. Tu historia puede ser la chispa que ilumine el camino de otra persona. Juntos, podemos construir una red de seguridad emocional y digital para todos.